Voy a ir visualizando unas cosas y luego vamos a la parte práctica. Ahorita vamos en la parte teórica, que solo media hora tenemos, ¿verdad? Y que en algún momento pues es un tema que se va rápidamente. Dice la psicología del desarrollo de Erik Erikson, ¿verdad? Es uno de los psicólogos que visualizó algunas etapas o clasificó algunas etapas en el ser humano. Dice, como habíamos mencionado anteriormente, la psicología del desarrollo, dice, estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo de su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambiente, tratando de describirlos y explicarlos en relación con el propio sujeto, así como las diferencias que existen entre ellos, a fin de poder llegar a predecir las conductas y comportamientos y así mejorar su desarrollo. Erik Erikson, psicoanalista del origen danés-alemán y discípulo de Freud, elaboró la teoría del desarrollo de la personalidad, en la cual se describen 8 etapas, las cuales según él son en gran parte impuestas por la sociedad y la cultura por medio de la socialización y el cumplimiento. De estas etapas son el deseo de todo individuo, marcando su proceder en determinados momentos de su vida. La psicología del niño, del adolescente y del adulto joven es el estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perspectivas sociales y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar semejanzas y diferencias entre los niños, así como su comportamiento de desarrollo. También desarrollan métodos para tratar problemas emocionales, sociales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y escuelas, hospitales y otras instituciones. Pueden trabajar conjuntamente con la psicología educativa y clínica, ¿verdad? Entonces, la psicología del niño, del adolescente y del joven adulto trata de explicar cómo es que el niño desde su nacimiento tiene ciertos comportamientos, tiene ciertas formas de poder comportarse ante determinada situación, ¿verdad? Por eso es que hay cambios, ¿sí? El niño cambia desde el nacimiento, ¿verdad? Va cambiando, va evolucionando, ¿sí? Va diciendo sus primeras palabras y en algún momento va haciendo acciones, porque el niño, por ejemplo, un niño es como una esponja. ¿Sí? Ponemos una esponjita ahí, tenemos una esponja y la ponemos ahí en un charquito de agua y absorbe prácticamente todo el agua. ¿Sí? Lo mismo sucede con los niños. Todo lo que observan, todo lo que hacen, lo absorben porque están en un crecimiento, están en una parte donde todo lo codifican, todo lo almacenan. Por eso es que normalmente un niño, si en la casa se hablan malas palabras, es lo primero que aprende a hablar, ¿sí? Es lo primero que aprende a hablar, porque es una esponja, o sea, está en pleno aprendizaje. O sea, que ahí es el mejor momento para poderle enseñar a un niño, ¿verdad? Muchas acciones, a cortar, a pegar, a seleccionar. Hay niños de 1 año y medio a 2 años que ya pueden seleccionar muy bien los colores, ¿sí? Actividades que puedan estimular el conocimiento, y ahí ya está haciendo matemática. Por eso es que puede ser que no a muchos nos guste la matemática, ¿verdad? Porque tal vez fuimos más redireccionados en esa parte, ¿verdad? Pero esto es prácticamente lo que podría ser. Y ahí vamos viendo los cambios, ¿verdad? Más adelante, los preescolares, lo escolar. Comienza una etapa en el niño de que por qué, o sea, el por qué. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué hay que bañarse? O sea, todo es un por qué, porque él está en un aprendizaje del saber por qué tiene que hacer ciertas acciones. Y así nos vamos, ¿verdad? Hasta la adolescencia, en el punto en que está la mayoría aquí, ¿verdad? Carecen, como decía ahí en el seminario, carecen, ¿verdad? Porque ya no carecemos, carecen ustedes de madurez, ¿verdad? Por eso adolecen de madurez, ¿verdad?
Eso, adolescencia, ¿verdad? Adolecen, de madurez, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces nos comportamos como niños o nos comportamos como adultos, estamos en una transformación ahí, ¿verdad? Pero es parte del crecimiento de la persona, ¿verdad? Vamos creciendo. Tenemos, dice, en estas 5 etapas comprenden desde el nacimiento hasta los 18 meses. Confianza frente a desconfianza. O sea que del nacimiento a los 18 meses, son 18 meses, ¿cuánto sería ahí? Año y medio sería, ¿verdad, Marvin? No sé si alguien me corrige. 18 meses es año y medio. José, sí, profe. José, es año y medio, ¿verdad? Entonces, desde que nace el niño hasta el año y medio, tiene confianza frente a la desconfianza. O sea, que está en un mundo donde, ¿verdad? Todo es nuevo, ¿verdad? Y comienza a agarrar confianza. Por eso es que al año y medio normalmente muchos niños aprenden a caminar. O al año 2 meses, o al año 3 meses, porque ya tienen confianza, ¿verdad? A lo que en algún momento para ellos era algo desconocido, ¿verdad? Entonces el niño comienza a entrar en un estado donde comienza a agarrar confianza de todo. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el niño todo lo toca. Usted le dice no lo toque y es lo primero que va a hacer, ¿verdad? Por eso es que los tomacorrientes es bien importante que normalmente estén ahí selladitos, ¿verdad? Porque los niños es lo primero que hacen, ir a meter un clavito ahí o ir a meter el dedito, ¿verdad? Porque es lo primero que en algún momento hacen, porque están experimentando, ¿verdad? Están experimentando y están codificando todo el conocimiento que está en su entorno. Dice, desde los 18 meses a los 3 años, del año y medio a los 3 años, autonomía frente a vergüenza y duda, ¿verdad? Ya son más autónomos, ¿verdad? Y tienen algunas dudas y les da vergüenza algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, baila ahí con los papás, pero cuando llega a visita ya no lo hace, ¿verdad? Porque ya tiene ese sentimiento de vergüenza, ¿verdad? Y duda, por ejemplo, de sus habilidades, ¿verdad? Entra en ese estado. De los 3 años a los 5 inicia frente a la culpa, ¿verdad? Entonces ahí iniciativa frente a la culpa, ¿verdad? Se siente culpable ahí, se hace alguna acción, o si se le regaña, pues se siente ahí culpable, ¿verdad? Entonces ya hay un sentimiento ahí como que más autónomo, más preciso el conocimiento, ¿verdad? Pero ahí va en la parte del crecimiento. Y de los 13 años a los 21, identidad frente a confusión de identidad o rol, ¿verdad? ¿Qué rol estamos desempeñando? El rol de estudiante, el rol de hijo, el rol de amigo, ¿verdad? Estamos en pleno crecimiento y estamos identificando cuáles son nuestros roles, ¿verdad? Cómo me debo de comportar como estudiante, cómo me debo de comportar como hijo, cómo me debo de comportar como nieto, ¿sí? Y a veces pues tenemos ese tipo de confusión. Por eso es que en algún momento entramos a un estado de los 13 a los 21 donde pareciera que nadie nos comprende, porque estamos en un dilema de cuál es nuestro rol. Pues, ¿por qué tengo que hacer esto, verdad? ¿Por qué no lo hace alguien más? ¿Sí? Y entonces entramos en este tipo de confusión ante la identidad o el rol que estamos desempeñando, ¿verdad? Por eso es que bien dice ahí los padres de familia, o decía mi mamá, hasta que uno no es padre de familia no va a comprender prácticamente, o uno no es grande, no va a comprender qué es lo que nuestros padres en algún momento nos decían, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Esta parte. Tenemos una confusión, por eso es que adolecemos de madurez, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que alguien se sienta ahí confundido, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Por qué no lo hace esta persona? Entonces estamos entrando en una confusión. El rol de hijo, pues ustedes ya saben cuál es su rol. Tiene que estudiar, tiene que ayudar a sus papás. Ese es el rol que usted tiene que desempeñar. No hay otro rol, pero estamos dentro de estas etapas donde hay un tipo de confusión, ¿verdad? Y muchas veces, dentro de esta edad nos creemos hasta a veces adultos. Pensamos que nosotros tenemos la razón, pero no la tenemos. ¿Entienden? Entonces estamos en una situación de crecimiento, según Erik Erikson. Estas serían las primeras 5, ¿verdad?
Durante la adolescencia, dice, de los 12 a los 14 años se inicia la pubertad, fase de la adolescencia en la cual se producen las transformaciones del paso de la infancia de la edad adulta y culmina con la adultez temprana de los 18 a los 21 años. Es la fase del mayor cambio psicológico, físico y cognitivos. Durante la etapa de la adultez temprana se experimentan crisis y búsquedas de identidad, así como el aprendizaje para la edad adulta. Es lo que ya decía. Tenemos la búsqueda de identidad. Por eso es que a veces andamos vestidos ahí a la moda, ¿verdad? Y muchas cosas porque estamos buscando ahí cuál es nuestra verdadera identidad. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Pero hay unos más que otros, ¿verdad? Por eso es que Erik Erikson buscaba ahí similitudes dentro de algunas personas. Puede ser que este grupo establecido de determinada edad se comporte similar, ¿verdad? Pero puede ser que uno de tantos o de ese grupo puede ser que no, ¿verdad? Entonces pasan este tipo de acciones. Psicología del adulto y del adulto mayor, ahí serían las otras 3 etapas. Comprende de los 21 a los 40 años. Intimidad frente al aislamiento. Le da miedo estar solo, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Intimidad frente al aislamiento, ¿verdad? Entonces ahí el ser humano necesita estar acompañado, pero muchas veces se elige mal, ¿verdad? O muchas veces se elige bien, ¿verdad? O sea, hay situaciones que van en pro y contra, ¿verdad? De los 40 a los 60 años, generativa frente a estancamiento, ¿verdad? Comenzamos a estancarnos. Comienza el descendimiento. Y de los 60 años en adelante hasta la muerte, integridad frente a la desesperanza. Muy bien. De los 60 en adelante, pues hasta la muerte, ¿verdad? Integridad frente a desesperanza. Entonces ahí prácticamente tenemos ya una edad adulta donde en algún momento ya solo esperamos la muerte, ¿verdad? Lastimosamente ya de los 60 pues ya es esa parte, pero si nuestros padres o nuestros abuelitos se cuidan, ¿verdad? Pueden llegar a una edad sumamente avanzada, 80, 90 años, ¿verdad? Pero hay cambios significativos, ¿verdad? Los abuelitos vuelven a ser nuevamente niños, ¿verdad? Así como al principio pues nos amarraban los zapatos cuando éramos niños, lo mismo nos va a pasar de adultos, ¿verdad? Vamos a tener que tener a alguien que nos ayude ahí a amarrarnos los zapatos. Es una curva. Nacemos y vamos en subida y vamos descendiendo y otra vez vamos decayendo en esa parte. Dice, el desarrollo del adulto, a diferencia del niño y del adulto temprano, se caracteriza por ser uniforme, más ordenado e implica diferencias particulares. Se toman en cuenta aspectos como el físico, intelectual, personal y social. En conjunto con los factores biológicos como la herencia, ambientales, físicos, naturales, socioculturales y personales como el aprendizaje. En la etapa de la adultez, la cual es más extensa que las etapas anteriores, el individuo regularmente completa su desarrollo biológico, psíquico, así como su personalidad y carácter. Es la época de asumir roles familiares y laborales, participar en actividades sociales, ¿verdad? En la etapa de la adultez, pues ahí se da la parte biológica, ¿verdad? De asumir roles familiares, ¿verdad? De poder prácticamente formar una familia, establecer una familia en la sociedad y participar en actividades sociales, o sea, que seamos miembros de la comunidad. Erikson pues visualizaba estas etapas de cómo es que el ser humano pues va haciendo cambios radicales, ¿verdad? Dentro del crecimiento.
¿verdad? El niño va creciendo y vamos viendo cómo va evolucionando, ¿verdad? Hasta su forma de vestir, su forma de actuar, sus roles que desarrolla, porque puede ser que no los desarrolle, ¿verdad? Sino sencillamente no sepa ni qué hacer o qué está haciendo, sino que en algún momento pues el ser humano pues tiene un constante cambio durante toda su vida, ¿verdad? Vamos cambiando, ya ustedes no son los mismos que eran, por ejemplo, hace 5 años, ¿verdad? Son totalmente diferentes, ¿verdad? Y eso hace que en algún momento nosotros visualicemos el día de hoy cómo es que hemos prácticamente ido cambiando. He conocido a alumnos, por ejemplo, aquí pues no hay alumnos tan como que entraron en básico, ¿verdad? Y culminan en quinto, a excepción de Karina y Marvin, que pues los tenemos desde cuarto, quinto y sexto, pues hemos visto un bastante crecimiento en ellos, en la parte intelectual, ¿verdad? Y en la parte intelectual es donde vamos prácticamente madurando. Hemos tenido alumnos que los hemos traído desde primero básico, ¿verdad? Alumnos que se comportaban de una forma diferente a como se comportaron ya en su época de graduación, ¿verdad? Totalmente otras personas, ¿verdad? Porque ya habían madurado durante esos años, ¿verdad? Ya eran hasta más exigentes en el estudio, ¿verdad? Hasta eran los que en algún momento eran no un problema, sino que en algún momento no se sometían a las reglas, ¿verdad? Ya después eran prácticamente los que incentivaban a los demás estudiantes a poder hacer lo correcto. Y eso es lo gratificante de esta carrera, que los podemos ver cómo crecen tanto físico como intelectualmente, ¿verdad? Y entonces Erickson tiene razón en esa parte de ver cómo es que vamos creciendo, ¿verdad? En una forma intelectual, físico, ¿verdad? Porque también en lo físico vamos creciendo, ¿verdad? Y en todo el sentido de la palabra, cómo es que el ser humano se va desarrollando a lo largo de su vida, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahí entonces esa parte. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar ahí. Vamos a hacer lo primero. Vamos a trabajar una infografía, por favor. Voy a colocarlo aquí. De la biografía de Erik Erikson. Muy bien, entonces vamos a trabajar una infografía de la biografía de Erik Erikson, por favor. Comencemos a buscarla y ahorita ya casi que nos vamos a la refacción. Después de la refacción nos volvemos a unificar al mismo link, por favor, para poder continuar con lo que es la segunda parte de lo que es el tema del día de hoy, de lo que es psicología, ¿verdad? Entonces, por favor, para que podamos prácticamente avanzar con las actividades del día de hoy. Entonces, vamos trabajando ahí entonces la infografía de la biografía de Erik Erikson, por favor. No sé si tenemos alguna duda. Profe, como siempre, ¿le ponemos imágenes? Sí, póngale imágenes, ¿verdad? O sea, póngale una imagen de Erik Erikson y tal vez un pequeño concepto y hay otra imagen que pueda ir sustentando esa parte. ¿Estamos claros, Doris? Sí, gracias. Gracias, Doris.